el único cementerio que teníamos en Madrid, el de Griñón, cerró sus puertas por motivos de burocracia también. Salimos todos a la calle en queja a que se regulara de alguna manera. Ha tomado muchos años en llevarse a cabo. ¿Tú podrías explicarnos cómo ha sido todo este proceso? Hoy me dirijo a ustedes no solo como una vecina y representante pública de nuestra ciudadanía, sino como la primera y única concejal musulmana en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy me dirijo a ustedes con una responsabilidad, la de dar voz en este pleno a un colectivo del que soy parte. Verán, el 20 de marzo de 2019 fue una fecha triste y difícil para mí. Tras varios años de hospitales y pocos días después de una operación a corazón abierto, el profesor del instituto, Mohamed Duas Lashiri, mi padre, maestro y ejemplo, falleció. Pero el recuerdo más doloroso tiene que ver con este pleno. Esa mañana mi madre manifestó a los servicios de emergencia que la voluntad de mi padre era ser sepultado según nuestra creencia, lo que significa lavar su cuerpo y prepararlo para el entierro. Entierro que no iba a ser ni en la Almudena, ni en Carabanchel, ni en cualquier otro cementerio municipal. No porque no hubiera sitio, porque no tenía derecho. Queremos empezar ya con nuestras preguntas y dudas. Yasmín, por favor, haz los honores. Bueno, ya hablando de la comunidad musulmana, ¿no? Y de cómo tenemos, digamos, una lucha dentro de la comunidad que se nos exige desde fuera, digamos, que nos adaptemos a la cultura española, ¿no? Como si nuestra cultura no pudiera ser una cultura española. Bueno, pues a nivel de actividades, como por ejemplo un rezo de nuestras festividades, tanto del Eid, la fiesta de después de romper el ayuno después de Ramadán, o la del sacrificio 3 meses después, pues cuando queremos juntarnos en comunidad y hacer un rezo colectivo, pues normalmente hay países en los que no hay ningún problema por hacer este tipo de actos. Pero aquí en Madrid, bueno, no sé si en otras partes de España es más sencillo, pero aquí en Madrid estamos teniendo bastantes dificultades. Tú desde dentro de Más Madrid, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo ves también de cara al futuro? A ver, aquí es que se juntan muchísimas cosas y la verdad es que yo... Hay algunas cosas que sí que las veo con unos ojos súper optimistas de decir, ostras, sí, esto es posible, se puede hacer, no sé qué. Y hay otras cosas en las que veo la complejidad de cumplir algunos de nuestros sueños o tal. Así, empezando de ¿por qué soy optimista? Soy optimista porque veo que cada vez hay más personas abiertas a entender, a escuchar, que ya no ven lo diferente como una amenaza, y eso es una cosa muy interesante que te permite pues entablar relaciones, conversaciones, resolver dudas, crear pues ese vínculo con el resto de la sociedad, ¿no? También veo que nosotros, y lo decíamos antes, a nosotras nos ha tocado educar hacia adentro y hacia afuera. No era solamente... Y eso es un punto de madurez también súper importante, porque sí, el resto de la gente de nuestra generación pues ha vivido su educación hasta cierta... O sea, no digo que no hayan tenido que conversar y cambiar ideas dentro de su entorno y todo eso, que cada uno tenemos nuestras luchas. Pero si tú ves la generación que hemos crecido, tanto en la escuela iraquí como en la escuela saudí o en la libia o tal, y ver que nuestros padres mayormente venían de unas circunstancias, también tenían unas ilusiones y unas motivaciones, y en nuestro caso han cambiado. Nuestros padres muchas veces venían aquí para estudiar y su ideal era volverse a sus países, con sus familias, con sus amigos, con su entorno, lo que conocían, y poco a poco fueron viendo que, hombre, pues tampoco se está tan mal aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese primer sentimiento de este no es mi sitio, sí, tampoco les ha dejado explorar más allá o participar de la sociedad o preocuparse. Pues claro que les interesan las elecciones, pues claro que les interesa el panorama político, pero de ahí a implicarse, pues hay un tramo bastante importante, por lo cual yo veo allí como que venimos de una situación en la que
parte de los musulmanes que eran migrantes, porque recordemos que hoy por hoy los musulmanes que hay en España, prácticamente el 50% son locales, tiene su nacionalidad española, o bien han sido conversos, han regresado al Islam en algún momento de sus vidas o han adquirido la nacionalidad, por lo cual son ciudadanos de pleno derecho con voto incluido, ¿no? Y luego hay otra parte que son migrantes que han tenido, desde los recién llegados hasta los que llevan aquí 40 años o lo que sean, y no han querido pedir la nacionalidad y tal, ¿no? Pero que estamos en ese 50-50. Bueno, pues yo refiriéndome a los que han tenido esa preocupación por formar las asociaciones, las mezquitas y establecer todo eso, de alguna forma estaban intentando pues crear un entorno propio y es claro que han hecho jornadas de puertas abiertas y han colaborado con otras asociaciones, pero no desde la perspectiva de tengo que ganar mis derechos también. Quiero ejercer mis derechos también, ¿no? Y este año se cumplen 30 años desde que se firmaron los acuerdos los famosos acuerdos del 92, donde se reconocía al Islam como religión minoritaria, nos daba derecho para poder llevar el hijab, incluso hacernos la foto para el DNI y el pasaporte, que era una lucha pues muy intensa, y poder tener derecho a un entierro digno según nuestras creencias y todo eso, y hay un montón de derechos que se recogen allí. Pero en estos 30 años tampoco se ha hecho mucho más porque, o sea, hay muchos que se apliquen. O sea, por ejemplo, nosotros a día de hoy seguimos sin poder reclamar en colegios, en institutos y en el trabajo, da igual cual sea, tu día de festividad religiosa, porque no hay ningún convenio con sindicatos para que lo incluyan dentro de los convenios colectivos, ¿no? Y eso alguien lo tenía que haber hecho. Pero esto de, bueno, en realidad aquí tenemos nuestra comunidad y tenemos nuestras festividades y las celebramos todos juntos, no pasa nada si te coges un día de vacaciones. Digo, hombre, no pasa nada porque te cojas un día de vacaciones, pero también estaría bien que se me reconozca como persona con mi religión, mi tradición, mis peculiaridades, y no tenga que andar justificándome todos los días por la elección de vida que tengo, ¿no? Entonces, allí veo que afortunadamente no tenemos que andar justificándonos tanto y eso lo hemos ganado, pero seguimos sin entender muy bien cuáles son nuestros derechos y cómo reclamarlos. Y entonces, ¿cómo lo veo desde la política? Pues que los políticos al final, y yo soy una de ellos, necesitamos que nos hagan llegar las peticiones y las demandas como muy aterrizadas, ¿no? De decir, mira, queremos esto, ¿vale? ¿Y cómo lo quieres? De esta forma. ¿Y cuándo lo quieres? En este momento. ¿Y por qué lo quieres? Por tal y tal cosa. Y entonces, en función de si encaja con la ideología o la línea de pensamiento o el trabajo que se está haciendo dentro de ese grupo político, se valora. ¿Qué significa se valora? Pues significa que te van a decir sí, no, por qué no y todo eso, y empieza una negociación. Y para eso también hay que tener tablas. O sea, nadie nace sabiendo, pero los lobbies existen por algo, porque llevan un montón de tiempo pues incidiendo, que es la palabra que se utiliza en estos foros, que quiere decir ejercer tu influencia sobre alguien o sobre algo para que se cumplan tus demandas de alguna forma, ¿no? Entonces, lo vemos ahora mismo con los cementerios. O sea, afortunadamente ya tenemos en Madrid, 30 años después, derecho a un entierro digno en el cementerio de Carabanchel, y a mí no sé, me surge la duda de si los musulmanes de Madrid, la población musulmana entera, está al tanto de este logro y que van a poder, o sea, que cuando suceda pues ese desenlace, que es ley de vida, todo el mundo tenemos, si hay algo cierto en esta vida es que todos vamos a morir. Es una cosa, es un momento muy triste, pero tú también te tienes que preparar en vida para ello y no dejárselo como problema a tu entorno, ¿no? Sí. Si están, si son conocedores de esto, si saben cómo reclamarlo, y eso es un papel que lo tendrían que estar haciendo también pues todas las comunidades islámicas y las asociaciones, ¿no?
Cierto. ¿Y qué sucede? Que por parte de las comunidades, o sea, nos quejamos de que no nos dejan o tal y cual, pero la realidad es que nosotros nos estamos poniendo las pilas para pedir de manera burocrática que esto suceda. Eso sería... Sí, es que ni siquiera es pedirlo de forma burocrática. Es que hay veces que, o sea, yo estoy en el distrito de Ciudad Lineal. O sea, Madrid tiene 21 distritos, ¿no? Que son como unidades administrativas que tienen su junta, que tienen su organización y responsabilidades, y tienen un presupuesto también suyo. Entonces, yo no estoy en la parte del gobierno, por lo cual yo no decido. Yo solo voy a decirles, oye, ayudo a que las cosas funcionen. A mí los vecinos me vienen a decir a mí o a la gente de Más Madrid que estamos, de la asamblea que estamos allí, se ha caído un árbol, hay que mejorar esto, en el colegio pasa esto, y entonces se lo trasladamos al equipo de gobierno allí en el distrito para que vean cómo resolverlo. Bueno, en esto yo le pregunté a la unidad de policía local que tenemos allí en el distrito cómo era su relación con los restos de la M30. Ujú. Porque todas hemos visto los coches, el jaleo, las dificultades, que Sí. Sí. llegas con tiempo y al final acabas rezando, o sea, llegas a la última parte del rezo o con la gente saliendo y todo eso, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, ¿y esto por qué está pasando y qué pensáis vosotros del tema? Porque ya son años, o sea, Mm. Claro. y ellos me dijeron, mira, nosotros siempre vamos al inicio de curso y les decimos, si queréis porque la policía solo se mueve porque tú le llamas, no porque, Ujú. o sea, entran en acción cuando ven que algo está ocurriendo fuera de los márgenes de la ley, Sí. Ujú. pero tampoco pueden aparecer así de buenas a primeras. O sea, es un vecino que ha llamado y ha dicho, oye, aquí hay mucho coche y no puedo sacar el mío o lo que sea, o que los vecinos se quejen porque hay mucho ruido o cualquier cosa, ¿no? Y ellos me decían, si es que nosotros hemos tratado de ir a resolver, pero si a nosotros nadie nos llama desde la mezquita para coordinarse con nosotros y organizar un poco el tráfico en esa zona, lo único que nos queda es esperar a que llame un vecino y vayamos con la grúa. Entonces, tú fíjate la diferencia entre coordinarte con los agentes de seguridad locales para ver cómo organizas el rezo, Sí. obligarles a venir para retirar y multar a gente, ¿no? Mm. Y todo eso pasa por tener una relación con las autoridades. Claro. No, muchas veces las autoridades tú llegas y te dicen, oye, pues para esto tienes que rellenar esta solicitud. Pues se rellena. Y muchas veces no se rellena. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que vas entonces poniendo como a los musulmanes que quieren cumplir con su deseo de rezar en comunidad en una situación muy delicada. Mm. Sí. Sí, sí, sí. Les expones a que no encuentren sitio, a multas, a que les retiren el coche, a generar conflictos con el vecindario y a una mala imagen y a una mala experiencia. O sea, yo no Sí. tengo por qué estar Cierto. sufriendo porque alguien no le ha dado la gana rellenar una Sí. solicitud y coordinarse con las autoridades locales para que esas cosas no sucedan, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con los rezos. O sea, por ejemplo, en Lavapiés, la mezquita de la comunidad bangladesí ya, o sea, lleva años solicitando un espacio que son unas pistas deportivas eh, que se llama Casino de la Reina, solicitando los días de la Eid, los días de festivos para nosotros después de Ramadán y durante la fiesta del sacrificio, ese espacio de una hora concreta a una hora concreta, ¿no? Y van allí, se organizan ellos mismos, se llevan lo que necesitan para pues las alfombras, los tapices y lo que sea para que la comunidad rece y tan contentos. ¿Por qué no se hace en otros barrios, otros distritos? Pues a mí me gustaría saberlo. ¿Qué coordinación está habiendo entre las mezquitas? Porque unos sí están pudiendo aprovechar Sí. instalaciones públicas para el público, para una actividad, Ujú. igual que se organizan las verbenas o se organizan los campeonatos, pues esto es una cosa más. Y claro, y en otros sitios es que ni siquiera se ha dado ese paso. Y de Mm. hecho, saliéndonos de Madrid, y yo que he estado viviendo en Guadalajara un montón de años,
Nosotros cuando llegaba el día incluso Ramadán, en las noches de Ramadán, que suele haber un rezo especial después del ocaso y que hayamos comido algo y todo eso, y repuesto fuerzas, pues en Guadalajara, por ejemplo, han llegado a pedir zonas deportivas para poder hacer ese rezo. Y la colaboración ha sido total. Y o sea, os digo que llevan como más de 10 años haciéndolo. Entonces, depende de la proactividad de los centros islámicos, de las comunidades islámicas, Vale. también de que los musulmanes que pertenecen a esas comunidades o que atienden dentro de esa comunidad también tienen un poco la responsabilidad. Sí, de que cojan y digan, oye, ¿y esto por qué no está sucediendo? ¿No? Y yo, sinceramente, viéndolos desde dentro y cómo funcionan otros colectivos, he hecho en falta que los musulmanes vengan y pidan. Y lo pidan. Es que no sé, por mi parte yo pensaba que se les denegaba o sea, por una falsa creencia yo pensaba que eso se gestionaba de otra manera y que se denegaba el poder hacer este tipo de actos o eventos. A ver, este año hubo un malentendido a nivel administrativo y se les denegó a la comunidad de Bangladesh. Claro, eso era lo que había escuchado yo, por eso. Pero rectificaron cuando se dieron, o sea, no sé qué papel faltaba o cualquier cosa, y entonces se lo denegaron y tampoco les dieron mucho más explicación. Y cuando les volvieron a decir, pero vamos a ver, ¿cómo me lo estás dando en 2019 y en 2018 y ahora me estás diciendo que no? Cuando lo único que ha pasado ha sido el COVID y ahora mismo no hay ningún impedimento para reuniones de este tipo, ¿no? Y a partir de allí ya se ha recuperado la sintonía y el rezo ha sido posible y tal. Pero que quiero decir que al final ha sido la comunidad bangladesí la que ha estado detrás del tema como diciendo, vamos a ver, yo tengo derecho a rezar porque me lo tiene reconocido entre otras cosas, no porque me lo esté sacando de la manga, ¿no? Y estar allí y insistir. ¿Qué ibas a preguntar, Diana, que te he cortado? Sí, no, es que de hecho justo yo la iba a preguntar, ¿crees que si no lo hacemos es por ignorancia o es por falta de interés o cobardía? Pero ya después de la pregunta de Yasmín creo que no hace falta mi pregunta. No, pero a mí me parece que es una pregunta muy, muy interesante. De hecho, yo me la llevo preguntando desde que entré en política, o sea, tal cual te lo digo. ¿Por qué no se están visitando las AMPAs, los comerciantes, los no sé qué, la gente, el colectivo de bicicletas, todo el mundo? Todo el mundo pasa, es decir, a presentarse, sobre todo, es decir, hola, muy buenas, soy no sé quién. Mira, nosotros llevamos trabajando en esta línea de interés para toda la ciudadanía y estos son nuestros logros y estas son nuestras aspiraciones para los siguientes meses. Y entonces vas cuadrando con ellos qué cosas, en qué cosas les puedes apoyar tú. Mediáticamente te apoyo en esto. A lo mejor dentro de las cosas del ayuntamiento vamos a poner más ojo en los presupuestos que ponen aquí o allá, o en las normativas que salen a favor o en contra. Y vas hablando con ellos. Al final la política no es que el político venga y... No pero, o sea, cuando te busca un político, vaya con cuidado. Pero más allá de eso, que es que un político está allí para servir, o sea, su vocación es de servir a la población, ¿no? A la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía no es sacarse las cosas de la chistera, hay muchos políticos que se inventan problemas, para que nos vamos a engañar, pero lo normal es que la gente venga con sus problemas y tú, desde tu posición, intentes resolverlos, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver, pues eso, con normativas, presupuestos, proyectos y tal y cual. Entonces, los musulmanes, o sea, yo os digo, ha habido muchas veces que yo misma he tenido que provocar esas reuniones, porque no sucedían. Y otras muchas, dices, no está bien que yo provoque esta conversación, pero sí que he hecho en falta que ellos no se involucren ahora. Y creo que parte de eso tiene que ver con que no estamos sabiendo distinguir en qué parte dependen de los representantes de las comunidades musulmanas y qué cosas son derechos civiles propios.
A ver, no sé si queda claro el punto y os voy a decir cuál es la diferencia. Los representantes de las comunidades islámicas al final pues tienen que pedir eso, pues los permisos para dar un aviso de que va a haber una celebración o cualquier cosa para que venga la policía, ver por qué las chicas no pueden ir con hijab a los centros educativos o a los centros de trabajo. Estas son las cosas que tendrían que estar haciendo ellos. A nivel a nivel de individuo, de vecino y de vecina que estamos en todas partes, ya es como en plan, oye, yo he ido a mi AMPA y en mi AMPA me están diciendo, o a mi colegio y me dicen que es que no tienen menú halal. ¿Cómo podemos hacer para que sea una opción y no sé qué, no sé cuánto? Entonces, como vecino tú puedes venir a hacerlo. O como vecino tú puedes venir y decir, oye, es que la falta de limpieza en este parque está tal, cual, no sé qué, no sé cuánto. No es porque lo exijas como musulmán, sino porque Como nosotros ciudadano, como ciudadano normal y sí. corriente y todo eso, y lo mismo pasa con los espacios deportivos, lo mismo pasa con los centros de mayores, lo mismo pasa con un montón de cosas, ¿no? Que al final, que no se está, estamos dejando la responsabilidad de la representación de los problemas musulmanes, de los musulmanes y de la comunidad musulmana a los representantes, que es lo que corresponde, pero tampoco les estamos haciendo seguimiento. Y como les hemos Exacto. pasado toda la responsabilidad, nos hemos olvidado de que también somos vecinos y vecinas. Ajá. Pues Sí, yo sí. creo que tenemos, bueno, yo hablo de mí misma, o sea, yo ignoraba cómo se podía gestionar esto, ¿no? A quién tengo que recurrir cuando tengo un problema u otro. Yo tenía problemas cuando quería sacarme el DNI y sabía que mi derecho era poder llevar mi hijab y como en la policía me negaban mi derecho, pues yo me plantaba ahí hasta que hablara con quien sea porque yo sabía que había una ley, pero yo no traía la ley en mi mano, ¿no? Y yo no sabía dónde tenía que recurrir para hacerles entender que es mi derecho y que lo puedo exigir. Y claro, digamos que esa educación de cómo y a quién exigir, dependiendo de qué, a quién, es muy importante que en programas como el nuestro, pues también se difunda para que la gente pues tenga voz propia, ¿no? Como esas chicas que se han grabado a sí mismas en el colegio cuando se las ha negado el acceso por el tema del hijab y a lo mejor no saben a dónde recurrir y en el colegio no las hacen ni caso y lo han transmitido por redes sociales y al final alguien se ha ocupado de gestionar ese tema, ¿no? Pero realmente no sabemos dónde recurrir. Ahora nos ha quedado un poco más claro el que como ciudadanos cuáles serían nuestras aportaciones y dónde tendríamos que poner la queja y cuando es algo tema religioso a quién digamos zarandear para que luche por nuestros derechos. Eh, leí un artículo en el que te hacían una entrevista y tú reclamabas por parte de las de UCIDE, no sé si de otras organizaciones, pero de UCIDE, que no se había puesto, digamos, las pilas en pedir en nuestro nombre, digamos, nuestros derechos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? O sea, realmente, ¿cómo te empiezas a dar cuenta porque tú has estado muy metida en asociaciones, has formado, digamos, parte de la educación de los jóvenes y eres consciente de cómo se representaba a los musulmanes por parte de estas instituciones? Pues, o sea, si te digo la verdad, y voy a ser totalmente honesta y transparente con esto, yo el malestar o ver que las cosas no estaban funcionando, ya los veníamos palpando desde hace un montón de tiempo, pero no sabíamos dónde estaba el problema, ¿no? Decías, a ver, o sea, ¿por qué estas chicas que están teniendo este problema con llevando hijab en el colegio lo tienen que afrontar solas ellas y sus familias? O sea, si esto está más, tendría que estar más que reconocido, y lo está, pero de reconocimiento a que tú puedas ejercer tu derecho, hay un tramo muy importante. Y ese tramo tiene que ver con ir sensibilizando a cada una de las capas que forman parte de la sociedad. O sea, desde el Ministerio de Justicia, que te reconoce tu derecho a llevar hijab,
a que la Consejería de Educación considere que es una vulneración de tus derechos de equiparar hijab con gorra, pues allí hay un trabajo importante que se tiene que hacer, y ese trabajo, o sea, podemos ser así súper mega proactivas y hacerlo nosotras como mujeres por nosotras mismas, organizándonos o lo que sea, que yo no digo que no se tenga que hacer, yo, o sea, casi diría, por favor, allá donde veáis un hueco, rellenarlo de alguna forma, pero los que están más allá de capacitados, los que están obligados por la responsabilidad que asumieron en su momento de representantes de la comunidad musulmana, son los que tendrían que estar haciendo ese trabajo de sensibilización. Yo como política, al final, yo y el resto de mis compañeros, o sea, yo puedo tener un poco más de empatía, o tengo muchísimo más de empatía, porque formo parte de ese colectivo y de esa comunidad, ¿no? Cuando alguien me dice, no me dejan trabajar con hijab, yo entiendo de lo que me están hablando. Cuando me dicen no me dejan ir a estudiar con hijab, yo entiendo de lo que me están hablando, y a lo mejor eso no es el caso con el resto de políticos que pueden haber escuchado esa historia pero no la han vivido en primera persona, ¿no? Entonces, como política, a mí si viene alguien con un problema, yo intento resolverlo, pero dentro de eso, y todos los partidos políticos funcionan igual, tú no tienes un solo tema. Tú normalmente tienes un montón de temas encima de la mesa y tienes que ver cómo priorizarlo y cómo transmitir una idea clara al resto de la sociedad que no ha venido con ese problema y no lo ha vivido y no lo ha visto en su vida. Y entonces hay que hacérselo fácil, o sea, no es que queramos las cosas en bandeja, pero cuanto más fácil sea la información que se traslade, más rápido es la acción que podamos tomar. Eso para empezar. Y luego hay un trabajo de sensibilización dentro de la comunidad que no se está haciendo. Entonces, yo he visto mucho abandono en muchas chicas que de repente están pasando por esa situación y que, bueno, más allá de un like, nadie ha dicho nada o de compartir la noticia, ¿no? Y yo creo que eso tiene que empezar a cambiar de alguna forma. Si por cualquier razón, pues los legítimos representantes están pasando por cualquier circunstancia y no son capaces de dar respuesta a estas situaciones, pues igual hay que hacer la reclamación a otras instancias superiores y decirles, oye, está sucediendo este problema y yo no encuentro cómo resolverlo. Y ese paso de reconocer que tenemos un problema y queremos resolverlo no se está dando en ninguna de las circunstancias, ni con el hijab, ni con los cementerios, ni con los menús halal, ni con entrar en la piscina con burkini o sin burkini. Son muchas cosas que nos afectan directamente en nuestro día a día y que no sé si es por desconocimiento, por vergüenza o por qué, pero nos quejamos entre nosotras, podemos poner un tweet, podemos poner una historia en Instagram, pero más allá, que eso está bien. Pero creo que no existe esa valentía de tomar un paso más, de ir más allá. Pero que tampoco, o sea, podríamos tomarlo como valentía, pero en realidad es como en plan, si a ti te llega un paquete mal por Amazon, lo primero que haces es escribirles a Amazon y decirle, mira, te lo vuelves a llevar. Sí. Pues esas reclamaciones no las estamos haciendo. Por cualquier causa no las estamos haciendo y entonces eso significa que no se acaban resolviendo y se van acumulando y van generando esa percepción de que la sociedad no nos invita a ser parte de ella cuando en realidad tampoco hemos hecho nada por resolverlo con la propia sociedad. Bueno, gracias a Dios la juventud está poniéndose las pilas y ejemplos como el tuyo nos hace también entender cómo hacer y gestionar el proceso y fijarnos en cómo lo hacen personas con experiencia como tú y impactar en nosotros. Yo he visto un vídeo que ha sido muy emotivo y muy sonado en el que tú contabas en primera persona tu experiencia con el tema de los enterramientos musulmanes. Y bueno, a mí me tocó como en el alma como humana, ¿no? Y como una persona que estaba hablando de su vida personal públicamente y
bueno, pues eso ha repercutido en entrevistas en las que pues, se ha indagado un poco más sobre el tema, ¿no? Yo recuerdo hace años en los que de repente el único cementerio que teníamos en Madrid, el de Griñón, cerró sus puertas por motivos de burocracia también, y de repente pues salimos todos a la calle en queja a que se regulara de alguna manera. Y entonces, digamos, donde empezó, ¿no?, todo el proceso del que de repente entender que ahí había un problema muy grande que se tenía que solucionar, pero que ha tomado muchos años en llevarse a cabo. ¿Tú podrías explicarnos cómo ha sido todo este proceso? ¿Y qué es lo que te motivó a decir, lo voy a contar aquí? Sí, pues es una historia bastante curiosa porque fijaros una cosa, la proposición no era nuestra, era del PSOE. Y entonces, claro, dices, yo eternamente agradecida a que el PSOE tenga esa preocupación, si os digo la verdad. Todos agradecidos. Totalmente. Y además es que no era la primera vez que llevaba este tema al pleno. Lo llevó en 2006, lo llevó en 2016, o sea que este tema ya venía sonando en los despachos del ayuntamiento durante bastante tiempo. Y dije, es que es tan humillante que tengas tus derechos y no puedes acceder a ellos. Diciendo, no, sí, reconocidos están. O sea, lo triste de esto es que no es que me los tengan que reconocer, si es que me los tienen que dar. ¿Me explico? O sea, lo que sucedía es, hay un cementerio en el que se está gestionando. ¿Por qué se cierra ese cementerio? Porque legalmente no se gestionaba como la ley o sanidad veía. Es que, claro, incumplía muchísimas cosas que tenían que ver con la normativa sanitaria de la Comunidad de Madrid. Vale. Ahí para empezar. Pero vamos, es que ese cementerio es pues yo qué sé, es un gesto que tuvo Franco con la Guardia Mora en aquellos momentos para que pudiesen ser enterrados. O sea, si es que a mí de verdad que me cuesta incluso decirlo, de decir que en tiempos de la dictadura Franco haya tenido un gesto con la Guardia Mora para no enterrarles en cualquier otro sitio, sino para darles un terreno específico donde enterrarles, y que lleguemos a la democracia y no podamos ejercer ese mismo derecho. Oiga, es que esto apunta maneras. Es mucho decir, sí. Claro, claro. Entonces, o sea, la situación de Griñón la sabemos y que todos. No es el único cementerio, o sea, que hay varios que son para la Guardia Mora, tanto en el norte de España como en el sur, sí. O sea que fueron unos cuantos combatientes y hicieron lo que hicieron, de lo cual no nos sentimos nada orgullosas, pero ahí está, es parte de la historia y o sea, yo no creo que sea sano ni ocultarla ni huir de ella, pues es nuestra. Es nuestra, tenemos que tomar lección de eso y seguir adelante, ¿no? Pero la cuestión está en que en Madrid, lo que es la ciudad de Madrid, en el municipio de Madrid, no estábamos teniendo un espacio propio para la población musulmana. Y resulta muy desagradable que lo que digo, que tú tengas un derecho y no puedas acceder a él. Es como, yo creo que eres ciudadano para estudiar, para tratarte de cualquier enfermedad, para tener una vivienda, para tener un trabajo, para pagar impuestos, para ser solidario con todo el mundo, pero no para morirte. Para morirte, o sea, te pueden morir, pero que sepas que por aquí no tenemos sitio para ti. O tenemos sitio para ti, pero entonces vas a tener que aguantar nuestras condiciones. Y dices, pero ¿yo por qué tengo que aguantar ninguna condición si tú me tienes reconocido mi carácter religioso y mis prácticas religiosas y todo está acordado? Entonces, ¿dónde está? Desde el reconocimiento del derecho al ejercicio de ese derecho, ¿qué pasa? Pues que había que matizar un montón de cosas entre medias. Entre ellas, pues dentro de todas las escuelas legislativas que hay en el Islam, ¿cuál era la que íbamos a tomar como general para todo el mundo? Porque muchas de las diferencias no afectan al proceso. De que
de preparación o de enterramiento o de hacer la oración por el muerto o la muerta, ¿no? El fallecido o la fallecida. Entonces, llegar al consenso sobre eso ha llevado su tiempo, pero más allá de ese problema, y yo creo que fue a raíz de Griñón, pero no somos la única minoría religiosa que ha tenido que definir cuáles son sus procedimientos y sus rituales para tratar pues ese momento del fallecimiento. Las defunciones. Las defunciones. Y por eso, desde la Fundación Pluralismo y Convivencia, trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias, elaboraron una guía donde se establecían las peculiaridades de cada una de las religiones reconocidas y cómo, o sea, qué encaje tenían dentro del marco jurídico español. Es decir, qué se aceptaba como legal a nivel de enterramiento para cada una de las minorías religiosas. Y esa guía se hizo para todos los municipios y para todas las provincias. Es decir, que si un municipio, grande, pequeño, mediano, tiene una comunidad musulmana y esa comunidad musulmana exige su derecho a ser enterrado, a tener la defunción en ese mismo municipio, su referencia de, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues te vas a la guía y en la guía te dice cómo tendrías que ir haciéndolo paso a paso, ¿no? ¿Qué es legal y qué no es legal? ¿Qué matices entran en esto? Bueno, pues el presupuesto para adecuar el espacio dentro del cementerio municipal que exista, cuáles son las tasas que se van a pasar a las familias en este caso, y algún que otro matiz, pero nada grave ni nada que impida que eso pueda llegar a ocurrir y sea una realidad, ¿no? En Madrid pasa que, bueno, según lo que en la información también que he ido recabando estos días, porque ha habido muchísimas personas interesadas que me han llamado y me han preguntado y me han compartido su experiencia, tan trágica o peor que la mía, todo hay que decirlo, porque, o sea, pues nos da vergüenza hablar de estas cosas, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser? Porque es muy, muy denigrante para las personas tener que vivir esa situación, ¿no? Sí. Entonces, las cosas que me llegan es que las comunidades islámicas de Madrid no llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento sobre algunos matices. Y por eso no se había adjudicado el terreno y por eso se había quedado pues en stand-by hasta que se llegara a un acuerdo. Entonces, el punto de diferencia de esta vez respecto a las anteriores es que contábamos con esa guía, contábamos con ese trabajo que se había hecho con la Federación de Municipios y Provincias, contábamos con el estudio detallado que había hecho el PSOE de qué parcela, de cuántos metros cuadrados, de quiénes eran los representantes y de aterrizar al máximo posible desde el margen político. Cómo iba a ser ese servicio para la población musulmana en Madrid. De aquí para adelante, ¿qué es lo que surge? Pues de aquí para adelante los musulmanes en Madrid y las musulmanas tendrían que empezar a preguntar por cómo sería en su caso. ¿Qué tasas les van a pedir? ¿Qué papeleos les van a pedir? ¿Cómo sería para ir teniendo la preparación de ese momento cuando llegue? Y cuantas más preguntas, más fácil va a ser acabar con ese servicio o la inclusión de ese servicio dentro de pues toda la carta de servicios que tiene la empresa de servicios funerarios. Pero tiene que ver con eso, con que empiece un poco el interés de la población musulmana hacia ese nuevo derecho que tenemos en Madrid para poder ejercerlo cuanto antes y que tanto los fallecidos en estos días, porque todos los días, o sea, no voy a decir que todos los días hay, pero que suceden, claro. no tengan que verse obligados a competir por las 4 plazas, las pocas plazas que queden en Griñón o afrontar repatriar un cadáver en estas condiciones, porque no es una cosa agradable para nadie. No. Claro. Y mucho más cuando son de aquí, o sea, el que pueda irse a otro país y ser repatriado, pues casi que tienes esa suerte. Es complicado, ¿no? Y es muy triste,
pero por lo menos la tiene, pero el que sea regresado, sea musulmán regresado, ¿dónde se va a ir? Si es que su país es aquí, ¿no? Que se va a ir a otra provincia, a otro... Es muy La verdad es desagradable. que es un... Es Sí. es muy desagradable que un ciudadano, o sea, alguien que es español musulmán le obligues a pasar por esa circunstancia de decir, bueno, pues en este, o sea, eres español, pues igual que antes decíamos, eres español hasta que te mueres. Y entonces ya no Te sabemos qué hacer. mandamos a un país. ¿Dónde estaba Musulmania para enterrar a...? Pues ese país que nos lo han nombrado tantas veces, ¿no? Vete a Sí. Musulmania, pues. Pero Pero tenemos que juntar entre todos algo de dinero, comprarnos una isla y nombrarla como país musulmania, y ya está. abrir un grupo de No va a dar, WhatsApp. no va a dar para tantos que somos, no va a dar. Una isla no va a dar. No, no, pero es una cosa así como muy de Gila, ¿no? De los chistes que Sí, hacía Gila con el teléfono. No, o sea, totalmente. en los monólogos estos es como en plan, pero es que no te lo pueden ni creer. Claro, para mí el agravante que tenía esto es que si es que yo he estado dentro de esas asociaciones, que es que mi padre ha formado parte de la junta directiva a nivel de Madrid y estoy segurísima, porque nunca nos lo citó y nosotros somos una familia muy abierta, muy parlanchina, eh, ¿dónde estaba el escollo para resolver esto? Y a mí me da la impresión de que no es que no haya habido interés, sino que no ha habido la suficiente transparencia para explicar qué es lo que estaba ocurriendo y el riesgo que teníamos con Griñón, que sigue estando allí presente, porque la situación sigue siendo muy delicada y también el saber implicar a la población cuando corresponda. O sea, hay decisiones que por muy representante que seas, a lo mejor te exceden y tienes que pasársela al resto de la población musulmana y preguntarle, oye, estamos negociando esto y es una decisión muy difícil y nos gustaría tener vuestra opinión al respecto y lanzar una consulta a la población musulmana para que dé su opinión o coparticipe en el proceso, ¿no? Y yo creo que, o sea, no se ha hecho, no sé si se tiene voluntad de hacerlo, pero creo que este es uno de esos ejemplos en los que dices, bueno, los representantes han llegado donde han llegado, que es presentar esto a las autoridades, exigirlo y todo eso. Ahora que tenemos el derecho reconocido y ha habido una colaboración también con la parte política y que ha dado sus frutos, ahora la patata caliente está en manos de la población musulmana que tiene que interesarse por ese servicio y que cuando suceda un fallecimiento pida que sean enterrados en Carabanchel si es que así lo quieren. Entonces, como ya está aprobada la ley, ¿no? Y el espacio está, o sea, nos han Definido. dado el espacio. A día de hoy, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿ya se puede gestionar directamente o todavía tenemos que esperar? O sea, yo creo que vamos a tener que esperar el tiempo en que pase. O sea, las cosas de la política o la política local en este caso, cuando se aprueba dentro de lo que es el pleno del ayuntamiento, tiene que pasar un tiempo hasta que se publique en el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ese boletín recoge todos los acuerdos que se hayan llegado, ¿no? Y a partir de allí se eleva a la Comunidad de Madrid, pero vamos, que estamos hablando de pasar un documento de un sitio a otro por ratificarlo y eso lleva su margen de tiempo y le llegará a la empresa de servicio funerario y le tocará actualizar su carta de servicios. En ese margen de tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues seguir interesándose por el servicio para que vaya una cosa ligada a la otra y que de repente no veamos que algo que se aprobó en julio del 2022 estemos en 2032 y seguimos sin verlo, Claro, sin es eso. realidad. Sí, o sea, ahora mismo está en manos del ayuntamiento, pero hay gran parte de trabajo que se puede hacer a nivel de comunidad y es interesarse por cómo se va desarrollando, cuándo va a ser posible, en qué condiciones lo va a ser y todo eso.
Pues ya sabéis, poneros las pilas, nos ponemos las pilas todos, los que nos estamos viendo en este canal. Y Maisun, pues no sé cómo agradecerte toda esta información que nos viene perfecta para poder entender cómo funciona todo este mundo desde dentro y sobre todo el abrirte para conocerte, no solamente nosotras que ya te conocíamos, conocerte realmente fuera de toda esa seriedad, de ese mundo tan serio y tan político y tan emprendedor y tan científico como siga. Y además una de las 100, nombrada una de las 100 mujeres de España. Y este año espero revalidar, así que contaré con vosotros cuando... Yo te voto. Y todos la votáis. Inshallah, ya Rabbi, por supuesto. Mashallah. Top 100 mujeres influyentes en España, que vamos, que tienes todo nuestro apoyo incondicional, porque además es que lo demuestras todos los días, no solo como madre, sino como ciudadana, como mujer, como musulmana. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Para nosotros es un regalo que tú existas. Gracias, Sí, Dios. Bueno, y la verdad que yo me siento súper afortunada por tener amigas como vosotras, tan especiales en tantos sentidos. Yo siempre me he sentido muy inspirada por vuestra creatividad, vuestro arte, vuestras destrezas, que son muchas, y sobre todo esa capacidad de aportar que es incesante. O sea, increíble. Pues qué bien, saber qué te aportamos. Gracias. Muchas gracias, Maisun. Y bueno, no te cogemos más de tu tiempo porque sabemos que el tuyo sí que es de oro. Yo voy a ir a tomar un café. Tu tiempo sí que es valioso. ¿Tendrás tiempo? Sí, voy a ver por dónde andan ahora los mensajes, los mails y a ir contestando las cosillas. Pero vamos, encantada, me lo he pasado muy bien en este espacio. Os deseo lo mejor, seguir conociendo también a más personas interesantes que nos presentéis de aquí al futuro y sobre todo el seguir siendo tan valientes, tan creativas y disruptoras. Muchas gracias.